Bienvenidos niños y niñas a la unidad número 6, los números decimales. ¿Qué son los números decimales? ¿Dónde y cuándo los usamos? Casi todos los días utilizamos los números decimales. Por ejemplo, cuando nos sacamos un 3,8, una evaluación, el 3 es un entero y el 8 es un decimal. Se lee 3 con 8. O 3 enteros, 8 décimos, o 3.8 décimos. ¿Qué es un número decimal? Los números decimales son aquellos que admiten una parte entera y otra decimal. La parte decimal es aquella que encontramos detrás de la coma. El ejemplo 3,25. ¿Para qué sirven los números decimales? Para expresar la temperatura. El ejemplo, hoy la temperatura de Caracas es 18,5 grados. Para expresar la cantidad de dinero, 1,50 centavos. También tenemos acá cuando queremos representar la estatura de las personas. Yo soy menor que tú, claro, si te fijas en la parte decimal, 1,323 metros. Acá tenemos 1,435 metros. Para expresar la nota de un examen, hoy he sacado un 7,5 del examen de matemáticas. Como hemos visto, casi todos los días utilizamos números decimales. Los números decimales pueden escribirse de dos maneras, como fracción decimal o bien en número decimal. Ejemplo, fracción decimal, 5 décimos, número decimal, 0,5. Las fracciones decimales son aquellas que tienen como denominador la unidad seguida de ceros. Ejemplo, un décimo, un centésimo y un milésimo. Decimal 0,1, 0,01, 0,001. Nombre décimo, centésimo, milésimo. Fracciones decimales. Tenemos acá 6 décimos y los números decimales 0,6 décimos. 26 centésimos, 0,26 centésimos. 54 milésimos, 0,054 milésimos. 79. Parte entera y parte decimal. Cada número decimal consta de una parte entera y una parte decimal que van separados de una coma. La parte entera va a la izquierda de la coma y puede incluir el cero. La parte decimal va a la derecha de la coma. Por ejemplo, en el número decimal 1,3, la parte entera es 1 y la parte decimal es 3, que viene después de la coma. Por otra parte, decimal que va a la derecha de la coma, en este caso 3 décimas, 1,3. ¿Cómo se escriben los números decimales? Los números decimales se escriben usando una coma para separar la parte entera de la parte decimal. Lo más común es encontrarlos usando la coma, pero en otros países se puede escribir usando punto o apóstrofe. Por ejemplo, usando coma 1,5, usando punto 1,5, usando apóstrofe 1,5, 2,5, 1,25, 1,08. Se puede utilizar la coma, el punto o el apóstrofe. Representación gráfica de los decimales. La décima, cuando dividimos una unidad en 10 partes iguales, cada una de ellas es una décima. 1 décimo, 0,1 o un décimo o una décima. Tenemos acá gráficamente, dividimos la unidad en 10 partes iguales, coloreamos la parte y tenemos una décima. Y bien, al dividir en 10 partes iguales el cuadro de la unidad, tenemos las décimas y coloreamos 3 partes de esas 10, formaremos el número decimal 0,3 que consta de 3 décimas. Si coloreamos 3 partes, tenemos 0,3 décimas. La centésima, su representación gráfica de los decimales. La centésima es cuando dividimos una unidad en 100 partes iguales y cada una de ellas se llama centésima. 1 sobre 100, 0,01, un centésimo o una centésima. Dividimos la unidad en 100 partes iguales y coloreamos una centésima. Al dividir en 100 partes iguales el cuadrado de la unidad, tenemos las centésimas.
Si coloreamos 15, tenemos 0,15, es decir, 0,15 centésimas, 15 sobre 100. Si coloreamos 15 partes, tenemos 0,15 centésimas. Finalmente, si se divide en 1000 partes iguales el cuadrado de la unidad, tenemos las milésimas. Por lo tanto, la décima es más pequeña que la unidad, la centésima es más pequeña que la unidad y la décima y la milésima es más pequeña que la unidad, la décima y la centésima. 15 milésimas nos indica que es más pequeña que la centésima y la décima. Tenemos acá 15 partes coloreadas y dividido el cuadrado en 1000 partes iguales, 0,015. Recordemos que la milésima, después de la coma, 3 números. Para ello se puede adicionar el 0. Lectura y escritura de números decimales, una unidad y 50 centésimas. Tenemos acá un ejemplo. Para leer los números decimales debes tener en cuenta que están formados de dos partes separadas por un punto o coma. Tercera parte entera, 3,9 se lee 3 enteros 9 décimos o 3.9 décimos. Representación y lectura de números decimales, la parte entera, y tenemos acá la coma que está representada por punto y luego de la coma viene la parte decimal. Centenas, decenas, unidades, la parte entera, y la parte decimal, décimos, centésimos, milésimos y etc. Nosotros llevaremos hasta las milésimas. Número decimal se lee 0,4, 4 décimos, 3,08, 3 enteros, 8 centésimos, 14,012, 14 enteros, 12 milésimos, 125,003, 125 enteros, 13 milésimos, 5,0013, 5 enteros, 13 10 milésimos. Entonces se adiciona otro 0. Es muy importante que observes cuál es la posición de la última cifra y cuántos ceros hay a su izquierda, porque un 0 de más o de menos cambia el valor del número decimal. Número decimal 0,2, 2 décimos, 0,02, 2 centésimos, 0,002, 2 milésimos, 0,0002, 2 10 milésimos. Completamos el cuadro. Acá tenemos para completar el número 15 enteros 2 décimos. Entonces tenemos 15,2. 120 enteros 9 milésimos. 120,009. 12 enteros 11 centésimos. 12,12 centésimos. Orden y comparación. Los números decimales están ordenados, es decir, si dos números decimales son diferentes, uno de ellos ha de ser necesariamente mayor que el otro para expresar la relación de orden en matemáticas. Se usan el símbolo mayor y el símbolo menor, que se lee mayor que, menor que. Orden y comparación. Si un número no es mayor que otro, tampoco menor que, se dice que ambos son iguales. Para expresar la relación de igualdad se utiliza el signo igual, que se lee igual que. Pasos para comparar decimales. En primer lugar, se compara la parte entera. En este caso, ambos tienen el mismo número, el 5, por lo que prosigue la comparación. Se comparan las décimas y de nuevo en ambos casos hay un mismo número, el 3. Al comparar las centésimas, sin embargo, se observa que son diferentes. Como el 4 es mayor que 2, ya no es necesario seguir comparando cifras. La solución es 5,347. Sería mayor que 5,329, que se lee 5,347 es mayor que 5,329. Ubicamos en la recta numérica. Para representar los números decimales en una recta numérica, en primer lugar, se dibuja una recta situada en ella los números enteros, es decir, las unidades. A continuación se divide cada segmento, unidad, en 10 partes iguales, de forma que representen las décimas. Si se quiere obtener una mayor precisión, se puede dividir de nuevo cada décima en 10 partes iguales, representando las centésimas.
Tenemos acá la recta numérica, los enteros, las décimas y las centésimas. Ejemplos de rectas numéricas. Ubicación de las rectas numéricas. Si se quisiera representar las milésimas o las 10 milésimas, se tendrá que dividir de nuevo cada segmento en 10 partes iguales. Un número que sea mayor que otro siempre se encuentra a la derecha y al contrario, un número menor se encuentra a la izquierda del otro. La recta numérica, por ejemplo, se colocan los números 0, 3 y 0, 1. Hay que establecer primero entre qué número se encuentran. En este caso, el 0, 3 y el 0, 1 están entre 0 y 1. Se dibuja una línea recta en la que se señalan estos números enteros. Se divide cada segmento unidad en 10 partes iguales para representar las décimas. A partir del 0 se cuenta una décima hacia la derecha y se hace una señal. De nuevo, a partir del 0 se cuentan 3 décimas hacia la derecha y se hace otra señal en dicha posición. Entonces representamos gráficamente del 0 y 1 y colocamos las décimas. Tenemos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 décimas. Y podemos ubicar los números, en este caso, si es 03, tenemos ubicado 03 décimas. Vamos a adición y sustracción con decimales. Adición con números decimales. Observamos en el siguiente ejemplo que tenemos que tener mucho cuidado que la coma vaya en una misma dirección entre los sumandos. Para sumar dos o más números decimales se deben colocar en una columna y deben coincidir las comas en una misma fila. Después de eso se suma como una adición normal, con la excepción que se sigue respetando el lugar de las comas. Si no tuviese la misma cantidad de números, se agrega ceros, como en este caso del 7. Para mantener los sumandos en el orden podemos agregar un 0. Y en el resultado, la coma también debe mantener la misma posición. Ejercicios. Sustracción en números decimales. La resta, de la misma forma, se debe colocar en una misma columna si debe coincidir las comas. Debe colocarse el mayor arriba si no tuviese la misma cantidad de números. Se agrega con ceros. Finalmente se resta de igual forma como se hace con los números naturales. La resta, por lo tanto, sigue la misma condición que una resta de número natural, pero con la diferencia de mantener la coma en la misma dirección. Suma de decimales, realizar la operación en columnas. Tenemos en horizontal y vamos a colocar en vertical. Acá están representadas con un punto las comas y podemos poner en vertical con comas. Colocamos con un color diferente para diferenciar. Tenemos acá colocar ceros en lugares decimales que faltan y luego sumar. Sustracción de números decimales. El ejemplo, ya hemos observado que debe colocarse el número mayor en el uniendo y el número menor en el sustrayendo. La coma debe mantener la misma posición. Resta de decimales, hacer la operación en columna, alinear lugares decimales, colocar ceros en lugares decimales que faltan y luego restar como una resta de números naturales, siempre manteniendo la coma en la misma posición. Gracias por su atención. Hasta la próxima clase.